Muy buenas tardes. Pues nuevamente estamos aquí con ustedes para llevar nuestro programa Abogado en tu casa. Antes de ello, yo quiero desearles que muchas felicidades, que tengan éxitos en este nuevo año, que tengan mucha salud a todos ustedes, nuestros queridos cibernautas, que sus propósitos, sus deseos se cumplan, pero sobre todo que haya y tengan durante este nuevo año 2023 mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor, mucho cariño y les decía yo hace un momento, muchísima salud. Y invitarlos a que este nuevo año que hoy deseamos y que a Dios gracias nos deja estar nuevamente con ustedes, pues a que nos sigan acompañando a estar tratando de resolverles sus preguntas que en un momento dado hagan y que sus dudas que en un momento dado también surjan de la mejor manera posible. Así que, pues bienvenidos nuevamente a este programa en este año 2023 y rogándole a Dios que tengan todo a su favor y sobre todo mucha salud. Hoy, como lo habíamos tratado el año pasado, ahora sí que el año pasado, pues vamos a estar atendiendo el problema de seguridad y violencia escolar que ustedes nos pidieron y que lo tuvimos que posponer en una ocasión debido a las cuestiones de carácter programático que se vienen dando. Entonces, sin embargo, les quiero decir que no se nos olvida, aquí estamos presentes y bueno, los invito a que como de costumbre se sigan comunicando a nuestro teléfono directo, el 2288 1381 75, al igual que al WhatsApp al 22 81 59 64 10 y hagan sus preguntas que crean conveniente sobre este tan interesante tema, porque si algo tenemos ahorita problemático como una situación nueva de carácter civil y penal, ahorita más que penal, es precisamente lo de la seguridad y violencia escolar con todo lo que está suscitándose actualmente en las instituciones educativas. Para dar respuesta a estas preguntas que ustedes nos hicieron favor de hacer llegar a nuestro correo abogadosacropolis@hotmail.com, hemos invitado a personajes que ya ustedes conocen y que han estado aquí con nosotros en otras ocasiones y contamos con la presencia de la maestra Nayeli Lozano Alarcón y el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. En unos minutos yo creo que estarán con nosotros por aquí ya también instalados para también atender y dar sus opiniones tan importantes, lo que es la maestra Mercy Pérez Alvarado y el doctor pensaba que no había llegado el doctor Leopoldo, que también está ya puesto y que estará aquí con nosotros también, Leopoldo, para una persona tan importante y que tiene mucha experiencia, pues para escuchar las opiniones en cómo tratamos o se puedan resolver estos problemas. Así que estarán por aquí en unos momentos con ustedes. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa con la primera pregunta que tenemos aquí puesta y que dice: ¿cómo se puede alcanzar la seguridad escolar, maestra Nayeli? Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Antes que nada, gracias porque es una buena manera de iniciar el año. Así es que, en verdad, nuevamente reitero mi agradecimiento. Igual
de compartir panel con el doctor Azuara, a quien también tengo el honor de distinguir como amigo, y a quienes nos están siguiendo igualmente, feliz año. Y bueno, para entrar propio en materia, habría que precisar primero qué es la seguridad escolar. La seguridad escolar es, la seguridad, válgase la redundancia, que trata de asegurar espacios libres de violencia para todos los integrantes de una comunidad escolar. Cuando digo comunidad escolar, quiero subrayar en esto. Normalmente, hablar de seguridad escolar o hablar de disciplina escolar, que son términos que parecieran que son los mismos, normalmente nuestra idea viaja al entorno solamente de los alumnos. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad escolar, que es preservar espacios libres de violencia y espacios donde persevere la paz para los integrantes de la comunidad, entiéndase como es los estudiantes, el personal escolar, pero también padres, madres y tutores de los alumnos que se encuentren matriculados en cierto plantel. Ahora bien, en sí, ¿cuáles son los mecanismos para poder preservar la seguridad escolar? Aquí tendremos que hablar de un tema bien importante y que tal vez no pareciera, digamos, en un primer momento estar muy relacionado, pero es algo que ya en el mundo jurídico conocemos mucho, como es la prevención del delito. Y van a mencionar en este aspecto qué tiene que ver o cómo se relaciona a salud la prevención del delito. Pongámoslo en un panorama general. Recordemos que para regular jurídicamente a estos tres actores o a estos actores de estos tres escenarios, como lo son estudiantes, aún siendo personas menores de edad, el personal escolar y también padres, madres y tutores, existen normativas, insisto, instrumentos normativos que los regulan. Cuando los alumnos cometen infracciones a la ley, pues pueden cometer delitos. Igualmente el personal escolar, entiéndase que por cuanto hace el personal escolar también, si son de instituciones públicas, hablaríamos de una regulación como servidores públicos. Y en el caso de padres, madres y tutores, recordemos también que como integrantes de asociación de padres de familia, tienen también sus propias normativas y que en caso de incurrir en ciertas situaciones contrarias a la ley, pues también pueden cometer un delito. Ahora, aquí se juntan dos cuestiones, insisto, la prevención del delito, pero también entendida como una política para prevenir el delito dentro del marco de la seguridad escolar. Y entonces aquí podemos hablar de acciones preventivas, como la primera sería una capacitación a todos los integrantes de la comunidad escolar para efecto de que conozcan estos cuerpos normativos que los regulan. Muchas veces nos vamos a los famosos, y creo que lo hemos escuchado mucho, los famosos acuerdos de convivencia escolar. En las universidades también tenemos nuestros reglamentos escolares, estatutos, o bien en algunos planteles escolares aún se maneja también los reglamentos escolares, válgase la redundancia. Sin embargo, recordemos que ningún documento interno de una institución educativa puede estar por encima de la ley, como esto en cualquier principio general. Ahora bien, lo primero, insisto, como medida de acción preventiva es capacitar, informar, hacerles saber que si bien existe una normativa interna, también existen otros cuerpos normativos. ¿Para qué? Para que en el caso de los estudiantes, aun siendo personas menores de edad, conozcan sus responsabilidades legales dentro del marco de la convivencia y la seguridad escolar. Por cuanto hace al personal escolar, sus deberes legales, y por cuanto hace a padres, madres y tutores, sus obligaciones legales. Quiero hacer esta diferencia porque todas las personas, todos los ciudadanos, pudiéramos decir, tenemos compromisos con la ley, pero dependiendo de qué escenario estemos es como se le va a llamar. Como bien les mencionaba, en el caso de los estudiantes se hablan de responsabilidades legales, máxime si son personas menores de edad. En el caso de los servidores educativos se hablan de deberes legales, y en el caso de padres, madres y tutores de obligaciones legales. Ahora bien, una vez informados, también hacerles saber que algo que puede acontecer dentro de la institución
que dañe la seguridad escolar, poniendo en riesgo los derechos humanos de cada uno de ellos, no solamente puede ser investigado por la institución educativa, sino que también existen otras instancias, como ahora están las fiscalías. En el caso de personas menores de edad, pues tiene injerencia las procuradurías municipales o estatales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Está también ahora seguridad pública, y es un tema que me gustaría tocar más adelante respecto al operativo Mochila, que tiene que ver con la seguridad escolar. Y bueno, también existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está también el Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito, el Consejo Ejecutivo de Atención a Víctimas del Delito. Entonces, son muchas autoridades que en algún momento, si pasa algo, insisto, que dañe a algún integrante de la comunidad escolar y obviamente cause un daño a la seguridad como tal, pues puede ser investigado. Pero esto sí es muy importante, porque mucho se ha escuchado también de que luego pasan cosas en las escuelas, pero como se han maximizado los derechos humanos, entonces no pasa nada. Yo creo que lo primero sería capacitar, informar y bueno, que conozcan todas las instituciones y las autoridades que se pueden involucrar. Pues ese es un tema, doctora Zohara, que da de mucho que hablar, y que, por desgracia, al ser moderno, no siempre se está tratando como debe de ser. Nos enteramos de una serie de acontecimientos irregulares que se dan en las instituciones educativas. Pero, pues, usted que tiene con su sapiencia y su experiencia, ¿qué diría o cómo? Porque aquí me preguntan, ¿qué se debe de hacer o cómo podemos alcanzar la seguridad escolar para que no haya ya tantos problemas en las instituciones educativas? Muchas gracias, doctor Víctor Lozano. Primero que nada, agradecer la generosidad de la invitación. Siempre es un honor poder estar en este valioso programa y al mismo tiempo, como bien dice mi compañera Nayeli, comenzar con el pie derecho el año 2023. También me siento honrado en compartir el panel con mi querida amiga Nayeli Lozano Alarcón. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso a todas y todos quienes nos sintonizan a través de Acrópolis Multimedios. Y por supuesto, también en unos momentos más estará con nosotros el doctor Leopoldo Lara González, que también gran amigo, que sin duda aporta muchísimo a las reflexiones de estos programas. Y bueno, pues en concreto a esta pregunta, doctor Víctor Lozano, y agradeciendo siempre la gentileza de su invitación, yo creo que es la pregunta medular, la más importante. ¿Cómo podríamos o cómo el Estado podría garantizar esta seguridad escolar en el entorno de la escolaridad, en este contexto que es muy amplio, que acertadamente explicaba Nayeli, y que involucra diversos actores? No solamente se centra en autoridades administrativas y escolares e incluso estudiantes, se va a bifurcar a padres, a otros entes que también regulan la seguridad de esta naturaleza. Y cuando visualizamos todo este gran contexto, entendemos que la única manera en que se puede generar una estructura más sólida que permita apuntar hacia una garantía de seguridad escolar tiene que ver, entre muchos factores, con las políticas públicas. La normatividad es vigente, es positiva, se aplica, pero el hilo conductor entre los hechos, entre la realidad y por supuesto la materialización de las normas corre a cargo de las políticas públicas que diseña el Poder Ejecutivo para efectos de aplicarlas, ejecutarlas y eventualmente lograr materializar las expectativas planteadas en la norma. Sin embargo, hemos visto en los últimos años fenómenos bastante preocupantes, como lo son menores portando armas, armas de fuego, armas blancas, toda la clasificación que conocemos. El fenómeno de la violencia escolar es creciente, ahora con un fortalecimiento intrínseco de las nuevas tecnologías que causa mayor daño y mayor perjuicio. Estamos viendo ya también la participación del personal académico que bajo una óptica, a mi consideración, omisiva, es decir, mira los problemas y no hace nada. En muchos de los casos hay ejemplos loables de maestras o maestros que sí ponen cartas en el asunto, pero en muchos otros casos se gestan fenómenos de violencia y se dejan pasar circunstancias relativas a la aportación de armas que van propiciando todo un escenario que apunta hacia las tragedias que ya conocemos en Estados Unidos, en México, en
menores violentados por otros, menores que ingresan con armamento, que sustraen cosas de los inmuebles, que generan violencia a los propios maestros y autoridades administrativas, y en el peor de los casos, cuando vamos advirtiendo ya también la mano invisible de la delincuencia organizada a través precisamente ya de estos centros de distribución, y todo esto se convierte en una estructura muy riesgosa que no es sencillo de combatir. Entonces, el hilo conductor que podría establecer una mejor estructura de seguridad escolar en los centros educativos, sin duda lo representan las políticas públicas. La pregunta del millón será entonces, ¿cuáles son las idóneas? ¿Cuáles parten de un adecuado diagnóstico y cuáles tendrán eficacia después de una evaluación para disminuir el gran problema que tenemos en la actualidad? Gracias, doctor. Pues la verdad es que esto es una cuestión tan preocupante que a veces no encontramos cómo resolverla. ¿Dónde está? Porque decía hace un rato la maestra Nayeli, bueno, pues hay mucha protección por parte de los derechos humanos, y los derechos humanos, ¿hasta dónde llegan? ¿Quién los tiene? Son derechos humanos, no, pues lo tienen todas las personas, pero ¿hasta dónde llegan, verdad? Porque no en un abuso de mis derechos humanos voy a perjudicar los derechos humanos de una o un compañero, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, la situación es que nos está trayendo este nuevo paradigma, unas situaciones jurídicas que perjudican al propio personal directivo de las instituciones y que se van a dar a las fiscalías ya como órganos especializados en la persecución de los delitos. Bien, pues vamos a ir a un corte no muy largo para poder dar todas las preguntas y seguirles dando la respuesta que esto merece. Y en un segundo regresamos con ustedes. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Recuento Semanal es un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios que presenta a usted cada 8 días en punto de las 12 del día la mejor información y el análisis que hacemos con mucho gusto para que usted tenga claro el acontecer cotidiano. Y como siempre le recuerdo, es la información que estoy seguro le hará saber y trascender.
Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Bien, pues estamos aquí nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes darle la bienvenida aquí a la maestra Mercy Pérez Alvarado. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Querida maestra, quien es secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, entre paréntesis PINA. Y también darle la bienvenida al doctor Leopoldo Lara González. Gracias por estar, mi distinguido doctor, con nosotros aquí compartiendo esas sapiencias y experiencias que ustedes tienen. El doctor Leopoldo Lara, independientemente de que es un magnífico litigante, conocedor de la práctica del derecho, también le ha tocado participar en diferentes quehaceres de carácter burocrático en la administración y procuración de justicia. Entonces, estos temas pues como que nos están alcanzando después de lo mucho o poco que sabemos en mi caso, y yo digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y pues más preocupados están los padres de familia o los directivos. Y bien, vamos a continuar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestra. Muchas gracias, doctor Polo, por estar aquí con nosotros. Maestra Mercy, aquí dice una persona, dice, el hecho de que un alumno de educación secundaria introduzca a la escuela un arma, ¿se considera como delito dentro del Código Penal? Bueno, a mí me gustaría, si me lo permiten, aparte recuperando, los escuché hace ratito y estaban hablando acerca de esta situación de violencia generalizada que ahora se presenta en las escuelas y que no es únicamente o exclusivamente de Jalapa, de Veracruz, de México inclusive, ¿no? Es una condición social, la violencia se aprende, no nacemos en términos de esa visión de nace malo el hombre y la ley o la justicia pone las reglas, las tradiciones así lo veían, sino hemos entendido poco a poco cómo las violencias van teniendo características muy particulares en términos reales de la escuela. Ahora, hablando en el marco del enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, nos toca entender que la violencia que se genera por parte de niñas, de niños, de adolescentes, de personas menores de 18 años de edad, por su nivel de desarrollo, tiene un sesgo muy importante. No es el mismo que el que generamos personas que tenemos 30, 40, 50, porque el nivel de desarrollo en el cual se crea esta violencia tiene que ver con cómo se va aprendiendo a vivir en sociedad, en grupo. Y hay muchos estudios que refieren que la violencia escolar o la violencia que se está dando en las escuelas tiene que ver mucho con la producción de un sistema individualista en donde las niñas y los niños, las y los adolescentes, identifican que es posible hacerlo para el disfrute personal y la disminución de la visión colectiva. En ese marco, el enfoque de derechos te está diciendo, tienes que poner atención, ciudadano, adulto, Estado, gobierno, en las personas menores de 18 años porque están en proceso de desarrollo. Y entonces ese proceso de desarrollo te va a decir qué tanto control, conocimiento del medio tienen por el cual ejercen la violencia o la viven. Si una niña o un niño de 10, de 11 años trae un arma, no solo en la escuela, en tu casa, en cualquier situación, van a decir, ¿es un niño que tiene que ir a la cárcel? No. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de la acción depende del nivel de desarrollo de esa persona. Y un niño de 11 o de 10 años, hay que presumir que el contexto en el que vive, cuya obligación legal está a cargo de los padres, de las madres de familia, está inmerso en una situación de violencia.
y es normalizado o es concebido por el niño como algo normal cierto tipo de conductas. Ustedes saben que a partir del enfoque de derechos y este tratado internacional firmado por México y ratificado por nuestro país, pues las leyes se han ido adecuando y ahora hay un sistema de justicia penal adolescente que dice un adolescente de 12 años hasta poco antes de los 18, es decir, antes de la mayoría de edad, tiene, y de acuerdo a un nivel específico, pues entonces sí hay que verificar cuáles son las condiciones por las cuales un niño o un adolescente, en este caso, tiene no solo el acceso, sino el manejo y el contexto por el cual ejerce la violencia a través de cualquier medio. Hablamos de un arma, pero puede ser incluso otro tipo de violencias que han sido significativas en los últimos años. Digo, el arma es lo más escandaloso, es el último nivel, pero tenemos violencia, por ejemplo, ciberviolencia, que se ejerce cada vez más constantemente y que también ejerce un daño muy fuerte hacia otras personas, ¿no? Entonces, sí hay ahí, en este caso los adolescentes, si hay una penalidad, si hay un delito en el caso de que lo sea y de que el tipo de violencia lo amerite, y si hay evidentemente una consecuencia. Lo que el enfoque de derechos y desde el CIPINA decimos es: no podemos creer la criminalización de las niñas y los niños ni de las y los adolescentes. Una visión punitiva únicamente, incluso de la política pública, no funciona. Y tenemos a nuestro vecino del norte que tiene un sistema de justicia muy riguroso en donde incluso por eso no ratificaron este tratado internacional, porque pueden tratar como adultos a niños dependiendo del delito. ¿Ha bajado la criminalidad en Estados Unidos? ¿Ha bajado las masacres en las escuelas? No. Entonces, no es necesariamente elevar las penas o las sanciones, sino iniciar por construir modelos de relación infantil y adolescente diferentes. Y eso implica todo un conjunto de políticas públicas mucho más amplio que la construcción únicamente de la ley, sino la aplicación de un entorno distinto en donde ellas y ellos se desarrollan. Gracias, maestra. Pues es que se tocan varios tópicos en esta cuestión de los menores de edad y que, por ejemplo, es muy cierto que no se les puede ver con la misma óptica a un adolescente, a un menor de edad, a un niño, que a un adulto. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en los hechos que van creciendo, no decreciendo, sino van creciendo del carácter criminal, van aumentando y entonces, ¿quién los controla? Jamás habíamos pensado que un niño entre con una pistola y amague a su maestra: la voy a matar ahorita. Y jamás habíamos pensado que otro llegara de la misma forma, pero sí ejecutara y llevara a cabo el acto delictivo. Entonces, creo que es preocupante lo que pasa y para variar, ahorita que la maestra lo mencionaba, tenemos diferentes normas jurídicas que no sabemos, y aquí precisamente dicen, bueno, ¿cuál es la norma jurídica que se debe de aplicar? Porque existe la ley de responsabilidades de juvenil, y existe el Código Penal, y existe el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Penal, la conducta delictiva la termina y la conceptúa igual, que la cometa quien la cometa, el acto delictivo es el mismo. Luego, por ahí tenemos el otro problema de que dice, bueno, hace rato lo mencionaba aquí el doctor Azuara, ya también influye la delincuencia organizada con los menores de edad porque saben que a esto no se les castiga como tal. Entonces, ¿qué pasaría con nuestras normas jurídicas? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ahorita, no sé si leyeron por ahí, tenemos 3 casos de 3 personas que fueron detenidas precisamente ahorita en diciembre y que, bueno, bajo un amparo no pudieron entrar a Palmasola porque dicen, no, pues yo tengo 24 años
y a mí me llevas a Palmasola y dice, sí, aquí está este delito que cometiste, de abuso sexual. Sí, pero eso era cuando yo tenía 16 años. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras normas jurídicas? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque de hecho son 3 que están correlacionadas, incluyendo el tratado internacional que hablaba la maestra. ¿Qué podemos hacer, mi distinguido doctor Lara, para poder combatir esto desde el punto de vista de normas jurídicas? Bueno, no es una pregunta fácil. No. Y involucra una serie de factores que van desde los psicológicos hasta los sociológicos, antropológicos. Este problema es un problema centralmente de educación. Es una cuestión cultural. Hace rato nuestra compañera hablaba si en el ser humano está el bien o el mal. Creo que Platón, con mucha precisión a través de Sócrates, en los diálogos socráticos lo dice, y lo perfecciona Aristóteles. El hombre tiene el bien y el mal. Generalmente tiende al bien. Pero ¿con qué se enfrentan nuestros jóvenes, hablando del caso mexicano? Ya por no citar otras latitudes, que también es un problema estrictamente cultural, digamos, de una nueva cultura de la violencia. Se están enfrentando con películas, con medios televisivos, con videojuegos, en donde están llenos de violencia. Esto nace con el nuevo globalismo, que es como se definió el orden mundial en 1980. Y esos jóvenes viven una violencia, diríase, natural. Niños, ya no se diga adolescentes. Y pues es algo que ven normal, los juegos en donde el arma o simplemente por matar al monstruo malo, pues ya son hechos de violencia y ven normal el cometer conductas de carácter violento. ¿Por qué? Porque tampoco hay un contraataque hacia ello, es decir, hay una carencia absoluta de civismo. Antes a nosotros nos tocó la clase de civismo, actualmente apenas está regresando. La Constitución de Cádiz, que fue una de las primeras constituciones que se incorporaron al sistema jurídico político mexicano, cuando precisamente se restablece la monarquía de Fernando VII en España y sigue influyendo en la colonia española, en el artículo 3 establecía la solidaridad entre los individuos, es decir, y el respeto. Creo que de esa parte de la Constitución la debimos tomar. Establecerlo a rango constitucional, el respeto entre las personas, porque eso condicionaría mucho el actuar, con absoluto respeto y responsabilidad, y de suyo repudiar a la violencia. Tal vez suene un poco severo, pero creo que muchos juegos deben de ser prohibidos, como bien apuntaba nuestra compañera, de los padres hacia los hijos. Y también, si ustedes revisan el porcentaje de películas, incluso infantiles, ahí está la violencia tremenda. Entonces, ¿qué está recibiendo el menor? Pues violencia. Entonces, esta pregunta que cómo adecuar las leyes, sí hay que adecuarlas. Y también hay que adecuar la conducta. Y voy a ir más allá, también hay que adecuar la mira de los derechos humanos con relación a los menores. Porque si la norma no se adecua, si no hay un efecto de ponderación sobre no solo la norma y las sombras que ésta tiene, sino sobre los derechos humanos y qué derechos pueden pesar más, si el individual o el colectivo, creo que esto trascendería por primera vez el repensar seriamente en que cuando se presentan casos de violencia extrema aún en niños y adolescentes, la decisión del Estado debe ir más allá en efecto punitivo, pero también a la vez que punitivo, educativo.
y no solamente quedarnos como hemos venido pensando en no reprimir o en simplemente llevar a un tribunal para menores, en donde también desafortunadamente no hemos visto una auténtica regeneración social o readaptación social. Esa es una realidad que obliga a repensar la norma y a repensar la visión de los derechos humanos con relación a este problema tan complejo. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Pues miren que sí es, decía yo, demasiado preocupante. Sí. Doctor, me gustaría advertir al respecto, indistintamente también de la necesidad de actualizar efectivamente el instrumento y el aparato normativo, también es importante conocer lo que hay, ¿no? Digamos, ya los primeros pininos dentro de este marco. Quiero compartir, a reserva de que tengan el conocimiento previo, que en el caso del estado de Veracruz es el primer estado en toda la República que tiene una normativa que toca el tema de seguridad escolar. Al día de hoy, en base a ciertos hechos que fueron de conocimiento masivo en el país por el efecto de este reto que traían algunos alumnos de introducir algunos narcóticos, y no hablo propiamente marihuana o etcétera, sino de el diazepam, el clonazepam, medicamentos que pueden haber en su casa, ¿no? Hacían este reto, lo consumían y se drogaban dentro de los planteles. Bueno, ¿qué pasó? Esto que aconteció, en Chiapas, Monterrey, el estado de Veracruz también tuvo el caso, pero ¿esto qué detonó? Que se viera nuevamente hacia el aspecto de seguridad escolar, que bien es cierto, ya nos rebasó las características actuales propio del fenómeno de la violencia escolar, pero que además también con el marco y la ampliación y la maximización de los derechos humanos para personas menores de edad bajo el principio del interés superior de la niñez, hay desconocimiento. ¿En qué sentido y por qué lo digo? En la pregunta que nos hacen, ¿es un delito que un menor lleve un arma a la escuela? Evidentemente es un delito. Lo que cambia es la manera en la que va a intervenir el Estado para poder solucionar y erradicar ese evento. La otra pregunta sería, y tocando un poco lo que dice el doctor Leopoldo, la pregunta también sería, ¿dónde está el adulto responsable en casa? ¿No? Que de alguna manera está propiciando que esa persona menor de edad llegue con un arma, ¿no? El operativo Mochila, y por eso lo hablaba hace ratito, a nivel nacional, hubo por ahí un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde dice que lo prohibía siempre y cuando no estuviera motivado y fundamentado al amparo del artículo 16 constitucional, mas nunca dijo que no podía llevarse a cabo, es decir, sí, pero debe estar fundamentado y motivado, y sobre todo con la perspectiva y enfoque de derechos humanos de las personas menores de edad. Posterior a esto sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene dos tesis muy importantes que hablan en materia de operativo Mochila y seguridad escolar, y vuelve a lo mismo, ¿no? Dice, para efecto en los cuales la autoridad considere ejecutar una revisión en las pertenencias de personas menores de edad, debe estar debidamente fundamentado y justificado. Ahora, el problema de que un alumno o una alumna introduzca el arma no se va a combatir ni se va a erradicar con el que revise sus pertenencias. Aquí la pregunta es también jalar, insisto, al adulto responsable que, como bien lo señalaban, ¿qué está haciendo? Más bien, no está haciendo nada. ¿Por qué? Por los videojuegos, porque no revisan. Algo que sería muy bueno y muy pertinente introducir en la política es, ok, yo detecto una persona menor de edad, un estudiante o una estudiante mayor de edad en una institución educativa con un arma, pero automáticamente yo también inicio un procedimiento legal para la persona que se supone debiera estar supervisando, porque como bien sabemos también hay omisión de cuidados, o sea, ¿dónde está, insisto, estos adultos? Y en base a eso y a las atribuciones, pues también que parte de la Procuraduría CIPINA también investiguen qué está pasando en ese contexto. ¿Por qué? Porque, y volvemos a subrayar, el niño no es malo, el niño aprende a convivir de esa manera. Ahora, lo malo es en esta nueva normalidad, si así lo queremos ver, es que los niños y niñas, a través de todo el contenido que están recibiendo,
están naturalizando la violencia, y eso es algo muy peligroso porque en automático los quita de poder tener la posibilidad de discernir lo que es correcto e incorrecto. Y también introduzco un tema que tiene que ver con la seguridad escolar, que es la hipersexualidad de las personas menores de edad, ¿no? Esto que actualmente vemos, que el perreo intenso, y hacen ciertos movimientos con el cuerpo, el tener ahora también, perdón porque suene tan grotesco, pero tomar a juego que puedes introducir algún elemento o algún dedo en el ano de algún compañero o compañera, ellos lo ven natural porque lo ve, es un juego, pero si nosotros lo llamamos al mundo jurídico es una violación, ¿no? Entonces, pues sí es pertinente conocer lo poco que tenemos. En el estado de Veracruz está la ley estatal 303 que habla de acoso escolar, pero hay un artículo donde habla respecto de la seguridad escolar, aunado con la ley estatal 573 de los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde también subraya muy bien las obligaciones que tienen padres, madres, tutores respecto a las personas menores de edad. Entonces eso sería muy bueno tenerlo en cuenta. Aquí, doctora Suara, hay una pregunta que también importante, y ya la tocó ahorita la maestra Nayeli, en el sentido de que ¿será que ya merece una revisión o unas reformas la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Veracruz? Porque se tocaron ya los puntos, y ustedes, señores cibernautas, que nos hacen favor de observarnos, ya se tocaron los puntos medulares del por qué se da tanta violencia y por qué tanta inseguridad escolar. Con lo que exponía el doctor Lara, pues se llega a la conclusión de que es una cultura que viene dándose, no ven ellos en las películas que antes eran de puros muñequitos, etcétera, ahora puras cuestiones de violencia, con diversos personajes, como Batman, como el Hombre Araña, y el que mata a uno, y que mata al otro, y que etcétera, etcétera. Pura violencia, y cómo lo hacen, y cómo lo deben de hacer, y con qué armas. Entonces, y decían, pues es una cultura que ya se tiene que ir modificando, porque es la que nos está provocando estos estados de inseguridad entre los menores de edad. Debemos ya de revisar la norma jurídica, como es la ley, reformarla, o para el efecto de que los niños y sobre todo los padres de familia conozcan qué es lo que deben de hacer y cómo pueden colaborar para evitar la inseguridad escolar. Gracias, doctor Víctor. Yo creo que es una pregunta relevante porque recordemos que el aparato normativo que prevalece en cualquier país, en cualquier nación, tiene cierta fecha de caducidad porque la norma se crea con el único objetivo. Por eso generamos todo un aparato normativo y al margen de todo el derecho natural y positivo, lo que sí podemos tener muy presente es que ninguna disposición legal va a durar de manera perpetua porque las necesidades sociales cambian, y cuando estas necesidades sociales cambian, la norma debe modificarse para atender esa nueva realidad. El gran problema es que mientras que la realidad avanza a pasos agigantados, la legislación avanza a paso lentísimo. Entonces, hoy ya tenemos necesidades que no se atienden con la normatividad vigente. Un ejemplo muy claro es el Sistema Nacional Anticorrupción, que desde 2015 se implementa y ahora ya no responde a los índices cada vez más crecientes de corrupción. Hay que cambiar el modelo. El sistema penal acusatorio en su momento también fue una respuesta al sistema inquisitivo que estaba plagado de violaciones a derechos humanos. Y así vemos que las normas se tienen que modificar. En el caso muy particular de toda la estructura normativa que respalda la justicia para niños, niñas y adolescentes, también debe de cambiar. Pero yo creo que un punto donde debe existir énfasis primordial es en la prevención. Y la prevención, entre otros aspectos, debe estar a cargo prioritariamente de los padres de familia. Y esto quiero traerlo a colación a propósito de lo que mencionaban mis compañeros aquí en el panel. Hay una poderosísima influencia negativa sobre menores, sobre niños, niñas y adolescentes, proveniente de las redes sociales. Es una circunstancia alarmante lo que vemos. En escuelas
vemos retos virales, lo decía Nayeli, retos virales que tienen que ver con grabar golpizas a menores para ver quién tiene más seguidores, tiene que ver con el seguimiento de retos virales que propician la violencia, golpes, asaltos, o estos retos que tienen el único objetivo de lastimarse para ver quién puede resistir, tienen que ver con cuestiones tan absurdas que socialmente son aceptadas y que entonces los niños, niñas y adolescentes replican con el ánimo de ser populares. A mí me llama mucho la atención de ese reto que salía en TikTok, ¿no? Donde se podían hacer alguna tropelía brutal y simplemente decían es de chill y prácticamente estaban perdonados, ¿no? Se rompían laptops, se golpeaban en la cara, les levantaban la falda a las niñas. Entonces se empiezan a normalizar conductas que aparentemente son populares. Y nos va a llamar la atención que el contenido en Internet prominentemente lo ocupan cuestiones de naturaleza y connotación sexual, lo decía, la hipersexualidad, de violencia y entretenimiento. Y un muy pequeño porcentaje se lo reparten las cuestiones sociales, culturales, académicas y diversionales. O sea, la riqueza del consumo actual en la sociedad lo tiene prácticamente la violencia, la cuestión sexual y evidentemente el entretenimiento. Y cuando nosotros vemos que este es el contenido que consume la sociedad actualmente, y si este contenido se lo damos desde que son pequeños, porque además las redes sociales tienen el gran defecto de que no es posible prohibirles el acceso a menores porque se crean perfiles falsos y cualquiera puede tener acceso, entonces solo recae la responsabilidad en supervisar el acceso a redes de menores a cargo de los padres. Pero ahorita estamos viviendo un fenómeno terrible que es la brecha generacional. Estamos en la transición entre que los padres de menores todavía no están familiarizados, algunos, con tecnologías y los menores ya crecen con el chip integrado. Quizás en algunos años ya veremos padres actualizados que sepan supervisar muy bien redes sociales, celulares, tablets y todo lo que ya el menor maneja. Pero aún tenemos esa brecha generacional. El padre cree que dándole un celular al hijo, una tableta y no supervisándola, le está dando entretenimiento sin saber que esto puede ser su puerta de acceso a un riesgo brutal. Y sobre todo la viralización de conductas que son a todas luces sumamente violentas. Si las políticas públicas que se diseñan en la actualidad, además de la reestructuración normativa, que sí estoy de acuerdo, se tiene que modificar ya, pero si no enfatizamos en la prevención y se busca una capacitación constante a padres de familia para entender que gran parte de todo ese acceso tiene que ver con el descuido de menores que son cooptados por la delincuencia, que son cooptados por las redes sociales, que son cooptados por el desinterés de los padres, por las jornadas extenuantes de trabajo que no permiten una supervisión eficaz, entonces vamos a seguir teniendo el problema. Si lidiamos con las consecuencias, el presupuesto no va a alcanzar. Hay, como decía en esta famosa campaña antigua de Prevenims, hay que buscar lidiar con las causas. Y para atender a las causas, indiscutiblemente una piedra angular es la capacitación a padres de familia. Y yo sí estaría de acuerdo en que ya es momento de redimensionar la estructura de acceso a la justicia y el aparato normativo en relación a menores, niños, niñas y adolescentes. Estaríamos acotando la inseguridad que se da en las instituciones educativas, maestra, diciendo que la responsabilidad de lo que pasa está radicada inicialmente en los hogares con los padres. Sin duda, lo decía el doctor Azuara y creo que es muy importante entenderlo así. En términos reales, la ley 573, en realidad, que es un similar en muchas de su connotación con la ley general, está muy bien planteada. Se ha hecho reformas cada año, el año pasado se hicieron 2 y se están haciendo adecuaciones y hay todo un marco de funcionamiento del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes que aún no termina de entrar en todas las dimensiones del hogar y de las familias porque se desconoce y tiene barreras, por supuesto, en cuanto al Estado ingresa al ámbito, y lo pongo con comillas, privado, ¿no? Como todo es como esta parte es mía, a mí no te metas en cómo educo a mis hijos, en cómo funciona. Y ahí ha sido esas resistencias adultocéntricas culturales de las familias han sido y siguen siendo todavía un tema en el que los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes que tenemos esa obligación
de ser quienes nos encargamos de ver toda la articulación de acciones para garantizar que las niñas y los niños estén protegidos, tenemos ahí todavía nuestros grandes retos. Lo que tenemos son niñas y niños más desprotegidos. Huérfanos digitales, porque mamá y papá no es solamente que no lo manejan, pero para su propia conveniencia, y entonces es muy cansado estar todavía vigilando otras redes. Niñas y niños que están siendo educados, como muchos, una generación de nosotros fuimos educados hasta cierto parte por la televisión, ¿no? Éramos los niños de los 80s, de los 90s, éramos los que íbamos a ser educados por la televisión. Ahora tenemos niños que son educados por los medios digitales con un exceso de contenido mal enfocado, mucho de él, otro bueno, el menor, la realidad, como bien lo decía el doctor, pero con poca supervisión. El marco normativo tiene cosas muy interesantes. La Ley de los Derechos de Niños y Adolescentes te dice, a ver, papá, esta es tu chamba, esto te toca en términos incluso de seguridad digital, cuando estamos hablando del derecho de acceso a la información, a ti te toca vigilarlo, tienes que dar supervisión. En términos, por ejemplo, del derecho a la educación en sexualidad, te dice, papá, tú participas, pero deja que las instituciones de gobierno tengan el control de los contenidos científicos de calidad para darles buena información. O sea, sí hay todavía... Creo que todavía hay que sacarle mucha ventaja y estamos trabajando con esas barreras sociales y culturales que hay familiares. Yo donde pongo, y no solamente porque provengo del CIPINA de Jalapa, donde pongo el punto que quiero enfatizar de lo que se está haciendo, porque de verdad, créanos, estamos ocupados haciendo un montón de políticas públicas y de acciones en términos de protección de las niñas y de los niños. Niñas y niños adolescentes más protegidos es en un amplio sentido cómo podemos evitar ese contacto con la criminalidad y la delincuencia, con contenidos inadecuados, con retos virales que los ponen en este tipo de consideraciones. Yo retomo la idea de la política pública de prevención en términos de atacar causas. La causa no es que lleve la pistola, no es que utilice un arma, no es que lleve un clonazepam, un medicamento controlado. Esa es la consecuencia última de una serie de desprotecciones a nivel familiar, comunitario, barrial, escolar también. Entonces, hacer política pública desde lo local. Incluso yo darles el ejemplo de Jalapa con lo que estamos impulsando es los entornos protectores de las niñas y los niños. Y los entornos protectores no es solamente la escuela, es mi casa, es mi calle, es mi colonia, es mi barrio. La política pública general, grandísima, pues ayuda como marco de referencia, pero en términos reales de prevención, de acción inmediata, tenemos que visualizar el niño de la colonia Veracruz, el niño de la colonia El Moral, el niño que vive en el centro, el que vive en Las Ánimas. O sea, hay una serie de consideraciones tan diferentes porque son infancias y adolescencias distintas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos un marco que evidentemente hay que revisarlo constantemente como cualquier norma, todo el tiempo, porque los cambios sociales te buscan, te impulsan a hacerlo, pero tenemos también mecanismos institucionales que hay que brindarles un apoyo, y ahí sí, el apoyo a los sistemas de protección, porque somos los que nos tenemos que encargar de todo el marco de protección de las niñas y los niños en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que por ahí se puede y se está empezando a construir estas formas en que entonces sí dejamos a las niñas y a los niños cada vez más, con más escudos ante todas estas cuestiones culturales, de criminalidad, de gente, de entornos, violencia familiar. O sea, hablamos de la violencia escolar, pero esta violencia no está separada de la violencia familiar y menos de la violencia social o comunitaria, económica. O sea, las violencias están encadenadas y tienen que ser tocadas en esa misma dimensión. Gracias. Maestra, entonces se considera que padres de familia, porque aquí dice, se debe de considerar que los padres de familia y las autoridades escolares cumplen con lo que dispone la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, bueno, a ver, sin el ánimo de criminalizar ahora padres, madres y tutores, pero pues sí. ¿Y en qué sentido lo digo?
en que efectivamente, y más allá de entrar en cuestiones filosóficas, teóricas, hablemos de un niño, o sea, como tal, un niño, así un ser humano, una persona, no tiene noción ni de lo bueno ni de lo malo. Efectivamente, a raíz de lo que aprenda en su primer entorno, que es la familia, es lo que le va a dar las herramientas a esa persona para discernir lo que cree que es correcto de lo incorrecto. Pero hablemos de esto de las violencias encadenadas, me gustó mucho como lo acaba de precisar la licenciada Mercy, porque efectivamente, o sea, no quieres que tu hijo sea violentado en el entorno escolar, ni que violente, pero en la casa que ve un padre que llega alcoholizado, que le pega a la mamá, si bien le va, ¿no? O que ve un papá que se fue, perdón, una mamá que se fue y lo dejó con la abuelita, con el abuelito, o ya quién sabe qué familiar, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de eso y volvemos a lo mismo, la responsabilidad no es de esa persona que se acaba de integrar a un núcleo familiar, es de las figuras cuidadoras, como ahora ya la ley lo llama, porque antes decíamos papá y mamá, mentira, son las figuras cuidadoras, llámese la persona que resulte ser su entorno familiar. Después hablemos un poquito de lo que también decía, mi barrio y la calle, ¿qué veo? Efectivamente, y sin ánimo, y no hablemos de los contextos propiamente económicos, pero por ejemplo, un niño en la misma colonia del centro, un niño no tiene la misma percepción de violencia el que vive cerca de Jalitic que el que a lo mejor vive, que les gusta cerca de los lagos, es completamente diferente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿es responsabilidad de esa persona que se llegue a incorporar a un núcleo? No, son de los adultos, pero ¿qué pasa? Y tiene también un trasfondo y un poquito hablando de criminología, y la sociología y la antropología también, habría que ver que al día de hoy, ¿cuántos padres y madres son padres y madres porque lo desearon? Tenemos también padres y madres muy jóvenes, la licenciada Mercy no me dejará mentir, cada vez estamos teniendo papás y mamás que por no tener la suficiente educación sexual, ¿no? Pues ya es lo que les tocó. Ahora, eso es en el buen sentido de que a lo mejor estuvo por ahí obligado, no, ya tienen un niño, se hacen cargo, pero también hablemos muchos, pues ya, pues que se lo cuide la mamá, que se lo cuide el papá, ahora le toca a la madrina, ahora, y así al pobre niño o la pobre niña anda así como pelotita, entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién es responsable? Las figuras cuidadoras. En el entorno de la escuela, ya para salirnos al segundo escenario, porque hablamos de que el primer contacto con la sociedad de una persona es la familia y el segundo contacto es la escuela. Hablando de la escuela y retomando un poco lo que decía el doctor Azuara, es cierto, estamos teniendo figuras cuidadoras omisivas que están viendo muchas cosas, pero ya no se meten. ¿Por qué? Porque no quieren problemas legales. Y esa parte de no tener problemas legales es mucho desconocimiento de la norma. Y el desconocimiento obviamente genera un temor. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que si le llamo la atención al rato, yo tengo que ver también un abogado, porque viene el padre, la madre, el abuelito, y me dicen, te voy a demandar, te voy a denunciar. Y volvemos a esta parte del adultocentrismo en el núcleo familiar, o sea, aquí yo sí puedo violentar, pero no puedo, no que no me lo violenten en la escuela, ¿no? Entonces es un poquito contradictorio. Y volvemos a lo mismo, ¿cuál es la responsabilidad? La segunda figura cuidadora. Aunque tenemos muchas cuestiones normativas, hablaba yo de la ley 573, que es piedra angular en la protección de los derechos de los niños, traducido a la materia específica de educación, pues tenemos la ley estatal de educación, propia en el marco del Estado de Veracruz, y en materia de acoso y seguridad escolar, la ley estatal 333. Sin embargo, aunque estas normas no son recientes, tan es así que, por ejemplo, la de acoso escolar es del 2011, al día de hoy, 2023, desgraciadamente muchas servidoras y servidores educativos la desconocen. ¿Por qué? Porque tienen pereza, tienen renuencia. Es también parte de la cultura de que las leyes son para los abogados y los que tengan que ver con sistemas de protección, entonces yo nada más me ocupo de lo académico y no nos hemos concientizado, las personas que trabajamos en el servicio educativo, que no solo se trata de lo académico, de lo cognitivo, sino también se trata de la educación y formación integral de las personas menores de edad que tenemos bajo nuestro cuidado. Por último, aquí, pues ya el tiempo nos agota, maestro, doctor Lara. Aquí me hacen una pregunta. ¿Se considera que está cooperando y cuidando
la seguridad de los alumnos en las escuelas del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, recientemente el gobernador de Veracruz anunció la operación Mochila, operativo Mochila. Esa es una manera que sin duda resulta eficaz para pues detectar alguna arma que no sé por qué le llaman blanca, pero de blanca no tiene nada. Digamos, cuchillos, navajas o armas de fuego o cualquier otro tipo que represente algún peligro de lesionar, ¿no? Un objeto, hasta una piedra. Creo que como se ha venido apuntando aquí en este panel, es un multienfoque para combatir este problema. No nada más corresponde al gobierno del Estado, sino también al gobierno municipal y desde luego a los padres. Y también, ¿por qué no decirlo?, a los maestros, las maestras de primaria, los maestros de primaria, que son para mí sagrados, porque ahí reside la educación central del niño. Y es donde pues llega a las 8 de la mañana y se va a las 2 de la tarde, promedio, digamos así, las clases. Hay otras escuelas que salen a las 6 de la tarde porque la hacen hasta de guardería y de comida, porque lamentablemente muchas personas tienen que trabajar. Ahora vivimos una división social del trabajo que obliga a que los dos vayan a desempeñar labores, dada la crisis, ¿no?, económica. Pues creo que no se queda en el gobierno del Estado, sino en una serie de personas que deben atender al joven. Pero yo vuelvo a insistir lo que dije hace un momento. Es un problema de educación, esencialmente. Hay que también hacer políticas públicas frente a los medios masivos de comunicación. Gracias, doctor. Bien, pues miren que quisiéramos continuar aquí y desde este momento y públicamente estamos haciendo una invitación aquí a nuestro panel para que llevemos a cabo un conversatorio. Vamos a ver cómo ajustamos el horario con Acrópolis Multimedia, más que sea grabado, con este tema, para traerlo aunque sea en 2 sesiones, pero que sea atendido de la mejor manera posible y que lo pudiéramos hacer llegar en un momento dado a las autoridades responsables también de coadyuvar en esta situación para que se aplique, ¿verdad? Y bueno, de la misma manera quiero agradecer las felicitaciones y la atención de nuestro amigo y compañero, el doctor Raúl Pimentel, quien felicita a todo el panel. Dice: felicidades por el programa y anhelos del servicio permanente a la comunidad y a la luz del derecho, y con tan distinguidos juristas. Magistrado de retiro Raúl Pimentel, muchas gracias, magistrado. Muchas gracias también al señor director de Acrópolis Multimedia, que nos acompaña en este programa, y obviamente a nuestro querido rector, que está viéndonos ahí también a través de las cámaras. Muchas gracias, distinguido doctor Carlos García Méndez, por acompañarnos, y también deseándole que tenga un feliz año, mucho amor, mucha tranquilidad y mucha salud, al igual que a la doctora. Verán que también la doctora Isabel, que siempre ha estado pendiente de estos programas tan interesantes, como una excelente psicóloga que es ella. Bien, y también agradecemos la atención de Sellani Conde, excelente programa. Un saludo y un fuerte abrazo al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Bien, pues agradecemos la atención de todas y todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, y nuevamente estaremos aquí con ustedes el próximo jueves, Dios mediante, y dijeran por ahí, si otra cosa no sucede, con el tema, un tema que también es relevante y que lo trataremos aquí
que se llama Responsabilidad de las autoridades escolares ante la violencia escolar, que está muy pegado en la cuestión jurídica. Estaremos invitando aquí a nuestras autoridades y a nuestros invitados, porque es un tema en el que hoy vemos con tristeza que varias autoridades escolares las tenemos suspendidas de su libertad, cuando que consideramos que no son directamente responsables, como bien aquí ya se dijo en el panel, de conductas y sobre todo de culturas que se han venido manejando a través de otros medios. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Por hoy solamente agradecerles su atención, que estén con nosotros, agradecerle aquí a la maestra Nayeli que haya estado con nosotros, la maestra Mercy, el doctor Vasco Azuara, el doctor Leopoldo Lara, y nos veremos próximamente aquí en este mismo programa dentro de 8 días con la responsabilidad de las autoridades educativas. Gracias, que tengan buena tarde y buena noche.